El espíritu que tenga verdadera sed de progreso no debe contentarse con seguir la marcha de moros o cristianos, nada hay que hacer con los hombres de las religiones ni de las filosofías, sino con los ideales, con los credos, con las síntesis. No hay religión ni filosofía que no tenga sus libros fundamentales, estúdiense estos, y si en ellos se encuentra un buen método para mejorar nuestras costumbres, sigámosle, sin entretenernos a observar si nuestro vecino se cae o se levanta, porque a nosotros ni nos ha de salvar su salvación, ni nos ha de condenar su culpa, cada cual ha de responder de sus actos. En este supuesto perdemos el tiempo miserablemente espiando las acciones de nuestros compañeros de cautiverio. Triste es la vida de la tierra, para algunos seres es verdaderamente insoportable, pero aumentamos nuestro sufrimiento porque no sabemos mirar, así como se dice que no hay libro malo que no tenga una hoja buena, de igual modo no hay hombre que en medio de sus vicios deje de estar dotado de una cualidad recomendable, y este punto luminoso es al que debemos mirar, y es al que justamente no miramos, no hacemos mención de tal o cual virtud, pero sí de todos los vicios que afectan a nuestro vecino. Así es, que mirada la humanidad por su lado malo se vive tan mal que nuestra estancia en la tierra es una agonía prolongada. El estudio del espiritismo proporciona un gran lenitivo, si sabemos mirar, esto es, si no nos fijamos en la mayoría de los espiritistas, sino en las comunicaciones razonadas de los espíritus, en la vida infinita que se desarrolla ante nosotros, en la certidumbre de nuestro adelanto indefinido, que indudablemente nos puede prestar un consuelo y una esperanza que se asemeja sino a la felicidad al menos al descanso, al reposo, podemos adquirir la convicción de ser dichosos en un día más o menos lejano, que es a todo lo que puede aspirar el hombre en la tierra, pero si fijamos nuestros ojos en tal o cual personalidad y le escogemos como modelo de nuestras acciones, y al ver que cae, decimos: el credo de este hombre no puede ser bueno porque él ha caído a pesar de blasonar que comprendía el espiritismo, desde hoy abominamos tal doctrina. Este proceder que hemos visto en muchos, lo encontramos completamente absurdo y falto de sentido común, siendo sin duda alguna la herencia de los fanáticos religiosos que santificaron a ciertos y determinados hombres y encerraron la religión dentro de círculos microscópicos. Y ahora preguntamos nosotros, ¿y de qué nos sirve nuestra razón? ¿No tenemos como los demás seres de la tierra, memoria, entendimiento y voluntad? Somos tan torpes, tan obtusos, que necesitamos que nos pongan andadores para comenzar a andar, porque hemos de seguir las infecundas huellas de los fieles afiliados a tal o cual religión, que fijan su mirada en su vicario, en su santón, en su pastor, y si éste no anda, su grey permanece sin dar un paso, y decimos esto, porque sabemos que muchos espiritistas miran a las figuras más caracterizadas del espiritismo, y si éstas flaquean, desfallecen ellos también perdiendo la fe en una doctrina que es luz y verdad. Si el espiritismo no tiene santoñés, si no se consolida en un número de entidades, si los hombres no han de darle valor a su credo, porque éste lo tiene en sí mismo, no negaremos que es más importante para convencer, y para propagar cualquier doctrina, un hombre de buenas costumbres, que no un individuo lleno de vicios. Lo bueno siempre es bueno, pero nada pierde un ideal filosófico porque uno de sus mantenedores resbale y caiga. ¿Qué es un hombre ante una idea? Menos que un átomo ante el conjunto de la creación. ¿No es la libertad de los pueblos la que ha creado tantas asociaciones, tantos partidos políticos, y a la sombra de ese nombre, no se han consumado apostasías sin cuento, crímenes horribles, y por eso no ha perdido la libertad ni una sola flor de su bellísima corona? La libertad, que es la eterna desposada del progreso, conserva su blanca diadema de azahar, es la virgen que inspira siempre sublimes amores, es la diosa del adelanto y no se podrá negar que invocándola se han cometido grandes perjuicios. ¿Y qué diremos de la religión cristiana? Toda clase de abusos se han llevado a cabo pronunciando el nombre de Cristo, los hombres se han empequeñecido, pero ha quedado el ideal de Jesús, y todos los sistemas humanitarios, todas las sociedades morales, todas las reformas filosóficas, tiene por base los mandamientos de la ley de Dios resumidos por Cristo en uno solo: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pues igual suerte le cabe al espiritismo, tiene vida propia, no necesita de las virtudes de los hombres para engrandecerse, él será siempre grande, porque sus manifestaciones son la síntesis de la verdad. La comunicación de los espíritus dio ayer, da hoy y dará mañana perfecta explicación de lo que es la vida, y los médiums encargados de difundir la luz de la buena nueva no son seres privilegiados ni agraciados con un don especial. La mediumnidad es patrimonio de todos. Medium puede ser la inocente niña, el pobre presidiario, el escéptico materialista, el fervoroso creyente. Así es,
Que no debemos decir con tono declamatorio y tristeza hipócrita, ¡ay! El espiritismo se pierde porque fulano se hunde en el abismo o mengano descubre nuevos vicios. ¿A quién seguiremos ahora? ¿A quién habéis de seguir? Al estudio, que es el gran sacerdote que nunca nos desampara. Los libros de Kardec son siempre los mismos, de las innumerables obras espiritistas que se han escrito, de sus saludables enseñanzas, no se han borrado sus líneas ni se han esparcido sus hojas. Amigas y discretas, esperan que las interroguen para dar generosamente leales consejos. Nos hemos convencido de que los espiritistas no sabemos mirar, porque simulando un profundo sentimiento, lo que hacemos es sacar a relucir las faltas de nuestro prójimo diciendo, ¡qué lástima! ¿Cuánto se podía haber adelantado? Si fulano hubiera sido más consecuente con sus ideas, si mengano no hubiera preferido las vanidades del mundo a la enseñanza del espiritismo, no nos encontraríamos perdidos. Perdidos porque queréis, la verdad no tiene más que un camino. El que quiere seguir firmemente no encuentra obstáculos que se opongan a su paso. Para amar no necesitamos instrucciones, el corazón amante lleva en sí la ciencia infusa, el alma ávida del progreso lee en la naturaleza la historia de la creación, el espíritu pensador encuentra a Dios irradiando en el mar, en el cielo, en el monte y en el llano. Bueno, muy bueno es que los hombres de saber se dediquen a instruir a los pequeñitos, pero no debemos juzgar desgracia irreparable cuando un maestro abandona a sus discípulos, porque todos podemos seguir nuestro aprendizaje si queremos aprender. Lo que nos falta a los espiritistas no son preceptores, sino una buena dosis de voluntad firme, inquebrantable. Perdemos miserablemente el tiempo mirando los defectos de los demás sin reparar en los nuestros, que si los examináramos no nos sobraría ni un segundo para ocuparnos de nadie, pero como no sabemos mirar, perdemos día tras día y año tras año diciendo, si no me regenero es porque no tengo un buen modelo que imitar, y al decir esto, mentimos miserablemente, porque nunca falta un ser virtuoso que nos sirva de ejemplo. Lo que nos falta a la mayoría de los espiritistas es afán de progreso. A donde quiera que dirijamos la mirada encontraremos algo bueno que aprender, algo bueno que estudiar. Los pesimistas son unos pobres locos, la virtud no es una utopía. ¿Pensáis que si no existieran los reflejos de los buenos sentimientos se podría habitar en la tierra? Si hay muchos seres dominados por la soberbia, en cambio los hay que son modelos de humildad. Si hay almas avaras, hay también espíritus generosos. Si hay hombres entregados al desenfrenado sensualismo, no puede negarse que también existe la pureza y la castidad. Si hay personas iracundas, ¿quién no ha conocido almas pacientes? La paciencia es una virtud puesta en práctica mucho más de lo que se cree. Si la gula embrutece a muchos hombres, la templanza y hasta la abstinencia ha santificado a muchos otros. Si la envidia corroe el corazón humano, también la caridad lo ennoblece. Si la pereza hunde a la humanidad en la ignorancia, la diligencia y la actividad la conduce al progreso, y sucesivamente no hay vicio que no tenga su antídoto. Lo que nos hace falta para ser relativamente dichosos es saber vivir, porque los terrenales tenemos un gravísimo defecto. ¿Sabéis cuál es? Que no sabemos mirar. Capítulo 27. Amor. Hace algunos días que me visitó un espiritista de Allende de los Mares, y me dijo lo siguiente: hermana mía, uno de los motivos más poderosos que me han traído a Barcelona es el afán vivísimo que tenía de conocerla a usted, ya que con sus escritos sencillos y conmovedores, tanto consuelo me ha prestado, porque yo también soy uno de los afortunados que cruzan la tierra cargado con la cruz de mi pasado. En las penitenciarías no hay más que penados. Ciertamente, y no soy yo de los que llevan más larga la cadena, porque tengo lo suficiente para vivir. Me casé con una mujer muy buena, que es un ángel de la caridad. Mis hijos me quieren y me respetan, pero hace 4 años que he perdido a una hija que contaba 20 primaveras, hermosísima, inteligente. Sus ojos hablaban, pero ¡ay! Su boca no. ¿Era sordomuda? No, muda únicamente. Después de sufrir todas las enfermedades que diezman a la infancia y de sufrir en todos sus miembros una especie de descoyuntamiento, creció, se hizo una mujer, se comprendía que lo oía todo, pero hablar, solo decía, Mimi, señalando a su madre, y cuando me miraba a mí, decía, Louis. A su madre la adoraba. Cuando la veía enferma, no quería que nadie estuviera a su lado, solo ella. En cambio, a mí, jamás me dio un beso. Cuando yo me sentaba a su lado, ella se levantaba inmediatamente y me miraba de un modo que me hacía temblar. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿qué le habré yo hecho a este ser en otra encarnación? Porque a su madre la adora, a sus hermanos los quiere, solo sé
Esquiva conmigo, ni aun muriéndose quiso mis caricias, me rechazó siempre, en cambio, a su madre, era delirio el que tenía por ella, y murió bendiciéndola con sus amorosísimas miradas. Era buena, sufrida, paciente, sufrió sin exhalar un gemido, una operación dolorísima, la extirpación de un tumor en el estómago, y al morir, cuánto dijeron sus ojos. La madre se quedó inconsolable, y acudí al espiritismo y tuve noticias muy satisfactorias, estaba muy bien, sin turbación alguna, rodeada de luminosos resplandores, pero esto no es bastante para mí, yo quisiera saber por qué mi hija no me quería, siendo tan buena para todo el mundo, menos para mí. No me guía la curiosidad, se lo juro por la memoria de mi hija, me guía el afán de estudiar en mi misma historia. Es tan triste verse odiado por un hijo. Yo que me desvivía por ella, y ella, nunca, nunca tuvo para mí una mirada de cariño. Pregunte, Amalia, pregunte. Y al hablar así Luis me miraba, brotando de sus ojos un mar de lágrimas. Me conmoví profundamente y le prometí aprovechar la primera ocasión que se presentara para complacerle. Así lo hice, y obtuve la comunicación siguiente: acudo a tu llamamiento, ya que me llamas, para consolar a uno de los muchos penados que cumplen su condena en la tierra. La madre y la hija de hoy, enlazadas por los más estrechos vínculos a ese padre desolado, en su encarnación pasada, la madre de hoy era una joven perteneciente a una noble familia. Aurea era una niña enfermiza, delicada, una flor de estufa, cuyos padres no sabían dónde colocarla para que estuviera mejor. Entre la servidumbre que rodeaba a Aurea, figuraba en primera línea una mujer muy buena que recibió a la niña en sus brazos en el momento de nacer y que le disputaba el cariño a su madre diciéndole siempre: usted la llevó en su seno 9 meses, pero yo la llevo en mis brazos desde que nació. Se podría decir que la niña tenía dos madres, siendo la madre adoptiva tan extremosa, que Aurea la quería más que a su verdadera madre. Así iban las cosas, Aurea fue empeorando de su misteriosa dolencia, y los médicos dijeron que la llevaran a una aldea escondida entre montañas a ver si de este modo su naturaleza recobraba las fuerzas perdidas. Inmediatamente los padres de Aurea, acompañados de varios criados y de la inseparable Domitila, la segunda madre de Aurea, se trasladaron a una aldea cuyas aguas tenían fama de resucitar a los muertos. El pueblo en masa salió al camino a recibir a los ilustres huéspedes, figurando en primera línea el cura, hombre que tenía fama de santo por sus excepcionales virtudes, era joven y muy simpático, muy instruido, muy amante de la niñez, rico por su casta, era el consuelo de los afligidos, era la imagen de la providencia, se llamaba Ángel, y un ángel era por su amor a los desvalidos. Como era natural, los padres de Aurea intimaron mucho con Ángel, y Aurea tenía tanta confianza con el joven cura, que le miraba como si fuera su hermano mayor, y acompañada de él y de Domitila daba largos paseos por los bosques, y en poco tiempo se colorearon sus pálidas mejillas, se enrojecieron sus labios, se abrillantaron sus ojos y Aurea se puso hermosísima, la risa más franca se dibujaba en su pequeña boca, y sus padres estaban encantados de aquella maravillosa metamorfosis. Pasaron los meses y el padre de Aurea tuvo que regresar a la corte por el alto cargo que ocupaba cerca del rey. Su esposa, dama de la reina, tenía precisión de acudir al llamamiento cariñoso de su soberana, pero Aurea declaró resueltamente que ella no quería salir de la aldea, ya que allí había comenzado a vivir, disfrutando de la más perfecta salud, que le dejasen a Domitila, que ya volvería a la corte cuando no tuviera miedo de perder lo ganado, y como una palabra de Aurea era sagrada para sus padres, no opusieron la menor resistencia, y encargaron su custodia a Domitila y al joven cura. Ni los padres ni Domitila se habían fijado en el afecto creciente de Ángel y Aurea porque eran muy religiosos y no podían creer que un cura fuera un hombre como los demás, en particular Domitila, que era una creyente fanática que no podía pensar ni remotamente que Ángel amase a Aurea, cuando en realidad los dos se querían con el amor primero. Ella no se había fijado en ningún hombre, ni él en ninguna mujer, se esperaban el uno al otro, al verse se dijeron con los ojos: ¿cuánto has tardado? Y no hablaron de amor, porque cuando se siente mucho se habla muy poco, pero Aurea renació no con el aire oxigenado de las montañas, sino con las miradas y las dulces palabras de Ángel, que no le decía: te amo. Pero que ella comprendía perfectamente que él la amaba, porque los dos se buscaban de continuo, se miraban el uno al otro y a veces exclamaban los dos a la vez: ¡qué bueno es Dios, qué bueno es! Ángel y Aurea daban largos paseos, muchas veces iban solos, porque Domitila se cansaba pronto de andar,
y los esperaba en algún recodo del camino, y ellos, jóvenes y felices, trepaban por las montañas, y cuando llegaban a la cumbre se miraban dulcemente y repetían al unísono: «¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es!». Una tarde se fueron lejos, muy lejos, y Domitila, viendo que tardaban, se asustó y acompañada de varias mujeres y de algunos hombres corrieron en busca de los paseantes. Domitila iba delante y al fin los encontró sentados al pie de un árbol, y por primera vez Ángel tenía a Aurea aprisionada entre sus brazos, diciéndole con los ojos lo que nunca le había dicho con los labios. Domitila, al verlos, lanzó un grito espantoso, creyó que su niña estaba deshonrada y como una leona herida se arrojó sobre Ángel, diciéndole: «Miserable, ¿y tú eres un ministro de Dios?». A sus gritos acudieron cuantos la acompañaban, y Aurea quiso hablar, quiso defender a su amado, pero no pudo, se le formó un nudo en la garganta y enmudeció para siempre, retorciéndose su cuerpo con horribles convulsiones. Ángel le dirigió a Domitila sensatas reconvenciones por el escándalo que había producido, pero aquella mujer fanática no le escuchó, ni creyó que la niña conservara su pureza y acto seguido mandó un aviso a la corte, pidiéndole al padre de Aurea que viniera inmediatamente, y el escándalo fue creciendo de tal modo que Ángel tuvo que huir de la aldea, llorando como un niño, y Aurea, muda, espantada, sufriendo continuamente horribles convulsiones, murió al poco tiempo en brazos de Domitila, cuyo fanatismo religioso labró la infelicidad de Aurea. Ángel también murió al poco tiempo, castigado injustamente, porque el padre de Aurea trabajó en su ruina cuanto pudo para vengarse del seductor de su hija, que en verdad no hubo tal seducción, se esperaban, se encontraron y dieron gracias a Dios al verse, ni más ni menos, su amor fue tan puro que los ángeles envidiaban sus castos amores. Al encontrarse en el espacio Aurea y Ángel hicieron el propósito de volver juntos a la tierra unidos por el más puro de los amores, por los amores maternal y filial. Aurea fue la madre y Ángel su hija, que vino con el firme propósito de enmudecer para sufrir lo que había sufrido su amada siendo él la causa de su espanto por el primer abrazo que le dio, y Domitila, unida a ellos, es el padre del que fue ayer su víctima, el joven cura y el esposo de la niña que tanto amó y perjudicó con su fanatismo religioso. Ángel, el que ayer fue cura y hoy una niña muda, adoraba a su madre, porque era la amada de su corazón desde muchos siglos, pero su padre de hoy le había hecho tan desgraciado en su encarnación anterior, que no pudo destruir, no precisamente el odio, porque los espíritus buenos no saben odiar, pero si sentía una inexplicable repulsión, le inspiraba espanto, sentía a su lado un malestar profundo. Leal y franco en sus manifestaciones no podía besar a un ser que le había ultrajado y le había calumniado de un modo tan escandaloso, cuando él estaba muy por encima de las flaquezas humanas. No todos los ensayos de borrar odios tienen un éxito completamente satisfactorio, cuesta mucho olvidar y perdonar a aquellos que han labrado nuestra ruina, se comienza por no quererles hacer ningún mal, pero de esto a sentir por ellos amorosa atracción hay mil mundos de por medio. Dile a ese padre dolorido que esté tranquilo, que él ha cumplido con su deber paternal, y si ayer pecó fue por exceso de cariño a su niña querida, hoy su fiel compañera. Que siga viviendo como ha vivido, y al volver al espacio estará contento de sí mismo. Adiós. Mucho agradezco la comunicación que he obtenido para consolar a un padre atribulado, porque en verdad es muy triste amar a un hijo y verse rechazado por él. Cuánta enseñanza dan las comunicaciones razonadas de los espíritus. Cuántos velos descorren. Cuántos caminos nos ofrecen para nuestro mejoramiento. Benditas sean las comunicaciones de los espíritus. Benditas sean, cuando nos dicen la verdad de nuestro ayer, cuando nos demuestran que no somos víctimas de la arbitrariedad de unos o de otros, sino que somos nosotros y solamente nosotros los autores de nuestras desdichas y que solo nosotros alcanzaremos nuestra redención por nuestros sacrificios y nuestra abnegación en bien de nuestros semejantes. Capítulo 28. En la sombra. Luz. Parece increíble que a últimos del siglo XIX, existan en las naciones civilizadas centenares de seres abandonados a sus miserias, a sus vicios, a su egoísmo, y a la explotación, en fin, de infelices criaturas cuyos defectos físicos, reales o fingidos, sirvan para implorar la caridad pública, despertando el sentimiento de la compasión en los indiferentes y en los más endurecidos de corazón. En los días de grandes fiestas, cuando la muchedumbre sale al campo en romería, cuando innumerables familias van en busca de honesto solaz, llevándose las viandas necesarias para satisfacer su apetito en medio del bosque, o en torno de la fresca fuente, se ven por los caminos más frecuentados,
paralíticos colocados dentro de un sucio carretón. Más allá cojos y mancos, por otro lado leprosos repugnantes, un poco más lejos, niños cadavéricos mal envueltos en una manta harapienta y una mendiga escuálida y famélica que dice ser madre de aquellas criaturas raquíticas, y al ver tanta miseria y tanto abandono, se pregunta el espíritu pensador, ¿qué harán los salvajes con sus enfermos y con sus lisiados? Si los dejan con vida no les darán peor trato que les damos nosotros a esos desheredados, puesto que todo se lo negamos menos la libertad de vivir muriendo por calles y plazas, y huyendo de ver cuadros tan dolorosos y tan repugnantes, hemos dejado muchas veces de ir a las populares romerías, para no ponernos en contacto con esas grandes miserias que no nos era posible remediar. En Barcelona, de vez en cuando aparecen algunos de esos infelices encerrados en un carretoncillo o colocados sobre un jumento exánime, acompañados de uno o más pordioseros que con voz plañidera piden para los pobres tullidos o mudos, y hace pocos días hemos visto un cuadro que nos impresionó tan profundamente, que durante algunos momentos quedamos como petrificados, y cuando dimos algunos pasos tuvimos necesidad de retroceder, porque una fuerza extraña nos obligaba a mirar de nuevo al ser que nos hizo sentir miedo y compasión a la vez. Parado en una esquina, recibiendo los rayos benéficos del sol, cuyo calor es tan grato en el invierno, estaba un hombre de edad madura vestido pobremente, en cuyo rostro no se reflejaba ningún sentimiento bueno, al contrario, sus ojos pequeños y legañosos delataban la existencia de un alma ruin, codiciosa y miserable. Su boca entreabierta por la más hipócrita sonrisa parecía que siempre balbuceaba una súplica y su diestra extendida señalaba un pequeño carretón, donde entre trapos viejos y podrido esparto se encontraba un ser cuyo sexo no era fácil adivinar, si él no hubiera dicho, ¿quién me da un cuarteto para la pobrecita muda falta de entendimiento? La voz gangosa de aquel hombre resonó en nuestros oídos causándonos tal impresión que sentimos instantáneamente en las sienes un dolor inexplicable, nos acercamos a la pobre niña y la miramos fijamente para ver qué leíamos en sus ojos, pero estos parecían de cristal, fijos, inmóviles, sus pupilas nada decían, con las manos a la altura de su frente, se entretenía en cruzar y descruzar los dedos sin que su rostro se contrajese en lo más mínimo. Pobre criatura, murmuramos con doloroso asombro, ¿y por qué la lleva Ude en ese carretón tan pequeño? Ah. Porque está bien así, ¿no ve Ude que no quiere moverse? ¿No anda? No señora, la pobrecita no anda, ni habla, ni tiene nada de aquí, y el hombre se llevó la mano a la frente haciendo una mueca que nos hizo daño. Cuando él hizo aquel movimiento el semblante de la niña se contrajo con una sonrisa imperceptible, sus ojos adquirieron expresión, y comprendimos enseguida que aquella infeliz criatura era víctima de la infamia y de la codicia de algunos vagabundos. ¿Es hija suya esta desgraciada? Sí, sí señora, tartamudeó el hombre, pero se conocía que mentía porque al hablar rehuía mirarnos y comprendimos que nuestra presencia le molestaba, se puede decir que mutuamente nos molestábamos, pero aquella niña que contaba al parecer 8 años nos atraía poderosamente y no podíamos separarnos de ella. Al fin la dejamos y andando muy despacio fuimos filosofeando del modo siguiente, ¿estaremos ya libres de semejante expiación? ¿Tendremos aún que volver a la tierra en idénticas o semejantes condiciones? ¡Qué horror si así fuera! Nosotros que nos conceptuamos profundamente desgraciados, que nos humillan las contrariedades y nos conceptuamos uno de los muchos parias que cruzan el universo y pensamos, sentimos y queremos, y tenemos agilidad en nuestros miembros para movernos, y poseemos la inteligencia suficiente para juzgar y conocer la diferencia que existe entre el bien y el mal, si nos viéramos en las condiciones de esa infeliz, ¡qué horror Dios mío! Y apresurábamos el paso como si huyéramos de un peligro cierto. Los días y los meses han transcurrido pero el recuerdo de la pobre niña no se ha borrado de nuestra mente ni se ha calmado nuestra inexplicable ansiedad, y en este estado verdaderamente excepcional hemos preguntado al guía de nuestros trabajos literarios, ¿qué historia tiene el espíritu de la niña que tanto nos impresionó? Por el efecto puedes adivinar la causa, nos dice nuestro amigo invisible, es un espíritu de larga historia que ha pecado mucho, sin que por esto haya dejado de tener alguna virtud sobresaliente, que no hay desheredados en el reino de Dios, y el reino de Dios es el universo. Por miserable que sea un ser siempre tiene una fibra sensible en su corazón, si así no fuera, el fuego de su iniquidad le aniquilaría y nada puede perecer, porque no se nace para morir. Mas, ¿ves ese ser que te inspira tanta compasión y que le obligan a no moverse y no le dejan hablar para que inspire más lástima, y añaden que es idiota? Pues ese espíritu, ¿quién lo dijera? Es más filósofo,
mucho más filósofo que tú, ha sufrido lo bastante y ha gozado lo suficiente para sobreponerse a las miserias humanas y es menos desgraciado de lo que tú te crees, sufre la tiranía de su familia convencido de que merece su mal tratamiento en justa recompensa de sus pasados desaciertos, en medio de tanta sombra en la inteligencia de ese espíritu hay un esplendente rayo de luz que le falta muchas veces a los que llamáis sabios en la tierra, luz que consiste en el perfecto conocimiento de la justicia suprema, en la firme e inquebrantable creencia de que existe una causa superior a todo, que sabiamente rige cuanto alienta, y que da a cada uno según sus obras. Cuando el espíritu llega a adquirir esa certidumbre y esa fe racional, es cuando sufre con paciencia evangélica todas las consecuencias de su ayer, espíritus de ese templo son los que las religiones han llamado santos, consistiendo toda su santidad en saber sufrir sin desesperarse, en dar tiempo al tiempo, en poseer ese don inestimable que tan pocos poseen en la tierra, la verdadera paciencia, que es saber esperar en el propio sacrificio y en el recurso regular de los acontecimientos. Si fuerais más pacientes, ¿cuántos dolores os evitaríais? Porque no os apresuraríais a pedir cariño donde por ley natural no encontráis más que justa indiferencia, ¿y cómo no encontrarla? Si no existe la menor relación entre aquel espíritu y el vuestro no os dejaríais engañar ni seducir por las vanas fórmulas sociales, por esos cumplimientos y palabras huecas que nada son aunque prometan mucho. Pobres terrenales. Tenéis tanta sed de cariño que acercáis vuestros labios a la primera fuente que encontráis sin tomaros la molestia de mirar, que manantial la enriquece, humedecéis vuestros labios con el agua de la falsa cortesía, del vulgar halago, y en vez de calmar vuestra ardiente sed, la aviva, pedís más agua y entonces encontráis las fuentes secas. El manantial que la enriquecía no venía de la cumbre de la montaña, era el desagüe de un sucio pantano y el agua que en mal hora bebisteis era nociva.